de la evaluación es ayudar al estudiante, creo que bien pueden hacer entonces el examen. O sea, no es quebrarme, no es hacerlo quedar mal, no es evidenciarlo, es ayudar. La evaluación es eso, para ayudar. Sí, entonces saliste mal, es cierto, va. Hoy, entonces, ¿qué hay que hacer para, porque yo, profesor, antes de que venga la PAES, debo de levantar esas capacidades y no allá va a ir a dar vía. Entonces, antes de que se enfrente allá, yo soy el responsable de estas capacidades. Una de las cosas de eso nos sucede en básica. Hay alumnos que todos los años, después de mayo, junio, se van con los papás un mes a trabajar. Muchos ya no regresan. Se quedan trabajando con los papás y vuelven el siguiente año a repetir grado. Muchos regresan, han pasado 2 meses y siguen estudiando y pasan. Pero han quedado 2 meses que no han visto ni desarrollaron las competencias que los que llegaron las hicieron. Y yo soy responsable, ojo. Y cuando van al examen de estas mini PAES, tercero, sexto y noveno, salen mal. Entonces yo debo de saber hacer adecuaciones para esos momentos donde hay una migración cíclica, van y regresan, pues para que ellos desarrollen estas capacidades. Y digo, pero miren, en mayo, a finales de mayo, que ya empieza a llover, o en julio, ¿cuáles son los contenidos a desarrollar? Para esos contenidos deberían ser guías para los alumnos que se van. Señores, de todas las asignaturas, aquí hay una guía de cada asignatura y se llevan los libros para su casa. Cuando puedan, vengan y yo los oriento, porque entonces yo soy responsable de desarrollar todas las habilidades y competencias de esos chicos, aunque no vengan a mi grado y a mi clase diaria. Cada vez que pueden bien, sí, mira, en estos ejercicios te equivocaste, seguís haciendo estos, y cuando termines con tu papá de sembrar, de cortar, de aporcar, de lo que sea, pero no viene como nuevo. Entonces hay gente que cuando regresa 2 meses, no, profesores que ya van adelantados y ya muchas cosas vieron, y el profesor ahí en el campo dice, no, me te voy a poner 5 para que no vaya pasando. Está haciendo lo peor. Está haciendo lo que no debe hacer un profesor. Regalar entonces las notas, y es necesario que él sea responsable entonces de los conocimientos. Entonces, profesor, hagan guías para esos tiempos. Uy, pero eso quiere tiempo. Y después estar calificando la guía y después de... Entonces no están por el interés de los estudiantes y de que ellos aprendan. Miren, hay profesores, y un poco para ir terminando, que les cuesta llegar a la escuela. No les dan ganas de llegar a la escuela. Llegan por ley, si la escuela entra a las 7, yo profesor debo estar 15 minutos antes, así dice la ley, y el director debe estar media hora antes. Los alumnos llegan a las 7, el profesor llega 15 minutos después, cuando llega, y el director, si puede, no llega. Entonces sucede que hay una versión de los profesores para llegar a la escuela, pero cuando ya son las 11, y antes de que van a ser las 12, reunión, fila, los organizamos y cada quien, calabaza, cada quien para votar. Entonces tomamos la escuela como trampolín y ya me voy porque tengo que ir al colegio y ya tengo que echar la gota. Entonces tenemos la situación, realmente es muy fuerte y muy delicada. Claro, hay profesores con los que yo me quito el sombrero, pero hay muchos como yo que la escuela la utilizamos solo de eso, de trampolín. Pero el pote de la escuela no nos interesa. Y les digo yo, los mismos profesores en algunas ocasiones somos culpables de por qué los papás no los llevan a la escuela. Hay escuelas donde los profesores llegan solo 3 días a la semana.
Entonces deberían, los directores departamentales, todo el mundo y los ministros saben que eso sucede. El otro día estuvieron a punto de quitar a una profesora de una isla, menos mal que ya andaba la directora departamental de Churután. Y entonces acaba el día que llegamos y llegó la profesora, era miércoles. Hasta ahora con ustedes, quizás porque va a venir ustedes, que vino temprano la profesora. Y entonces le dice la directora, vamos a hablarle. Sí, vamos a hablar. Entonces le digo, creo que primero debería esperar que ella le ponga. ¿Y el lunes qué hizo? No, pues ustedes me mandaron a hablar por el tema de los alimentos, hoy estuve en la departamental. Sí. Y ayer, no, por las telas y los zapatos. Y hoy vine por la reunión de ustedes, no porque allá están entregando y tenía que liquidar. O sea, hay cosas que hay que quitarle a los profesores que son administrativas, y más aquellas escuelas que son unidocentes. No llega toda la semana la mujer, y no es porque no quiera ir. Y entonces, como no llega, los padres de familia ven que no llega y dicen, el profesor no sirve. Perdón, sé que me he estado levantando la mano. Estaba escuchando en la radio el día de hoy de que van a aprobar para todos los centros educativos el reloj, la huella. No sé qué tan cierto será. Como la educación también está regida no solo por las leyes del ministerio, sino que también nos rigen otras leyes, por ejemplo, en las disposiciones generales del presupuesto. Y en las disposiciones lo que establece es un control, hay que tener un control. Entonces no habla de qué va. O sea, un control para mí es el libro de registro que llevan ellos. Que cuando ha llegado la auditoría del ministerio, hay profesores haciendo planas. Y la primera obligación del profesor al llegar aquí es como los profesores llegan a esta universidad. Van y meten el dedo. Pero igual, o sea, antes de la administración anterior, había tarjetas, también de control. Antes, oye, ahí nosotros, antes poníamos el dedo, pero sucede que no sé quién descubrió ahí que, no le digo por qué, hoy hacen que pongamos la mano, ¿verdad? Porque con la huella es fácil entonces plagiar alguna cosa de esa, pero no. Y de hecho las huellas es algo diferente a todo. Nadie tiene las mismas, dice líneas de Nazca, ¿va? Pero igual, yo tenía compañeros que aún con la tarjeta le echaban azúcar al volado ese y trabábala. Y quedaba atrás y rompía la. Entonces se han ido creando, hay lugares que es la fibra óptica. Yo le digo al ministerio que aquí lo que deberían de hacer es la hora de salida debería ser a la hora que usted apaga su computadora. Pero hay todo el mundo, y me incluyo ahí, 15 minutos antes, usted va ahí y ve un montón de guinas, chancletas y todo el mundo apartando, porque todos quieren salir a las 3:30. Así han puesto cámaras ahí. Pongan lo que pongan, hay gente que 5 para las 3:30 ya está ahí. Si usted quiere llegar al Ministerio de Educación, llegue después de las 7:30, a las 8. Si quiere llegar a las 3, 3:15, ya no es hora. Ya todo el mundo anda lavando los dientes y preparándose y ya va corriendo la escalera. Para ir a dar clases a la Para ir a dar clases a la pegó y entonces. Miedo. Ahora, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué un profesor tiene miedo? ¿Sea? Por quedar expuesto. ¿Qué es lo que entonces no le han dicho y por la cual el profesor tiene miedo? Porque no conoce. No conoce. Porque no cumple con los requisitos que le Siente que lo van a juzgar. no tiene planificación. Mire, pero hay profesores que digan, mire, venga el día que venga, hay profesores que a las 6:30 de la mañana ya están ahí. Y eso, venga el día que venga, la hora que venga, usted va a ver. Yo creo que es más de responsabilidad. Yo una de las cosas que me cuido ahí, aunque tenga que salir a las 5 de la mañana para la unión y regresar a las 7, siempre marco.
no me gusta andar haciendo misiones oficiales. Oficial. Todos modos tengo que llegar, de ida y de regreso. Ahora, hay algunos que son marqueros, ¿verdad? Salen temprano, no marcan y regresan tipo 12 o 1 de la tarde, entonces se quedan y se van para su casa. Y como es misión oficial, nadie les dice nada. Los motoristas saben qué hacer para cobrar el viático, pero hay gente que hace eso. Entonces yo, pero ¿y usted que no fue a San Miguel de la Unión? ¿Cómo no? ¿Y entonces por qué no hace la misión oficial y para qué? Marqué. Entonces, excepto cuando tengo que ir a Educa, me vive en San Jacinto para no venir aquí, entonces dice que es a las 8 de la mañana, duermo hasta las 7. Pero todo el mundo hace eso. Entonces, hay personas que el día que llegue y lo van a evaluar y todo eso, venga quien venga, usted me va a encontrar aquí. Por eso le decimos, cuando uno lo va a evaluar, que sea en su ambiente natural. Porque le dicen, y eso hacíamos antes, y un poco aclaro esto. El día que lo iban a llegar a evaluar, que iban a llegar a evaluar la institución, todo el mundo se preparaba. Mire la escuela limpia. Y una de las características de la escuela salvadoreña es que mire dónde queda la escuela, mire, va a hallar un montón de bolsas en la calle, de churros, por ahí está la escuela. ¿Nos ha caracterizado la escuela salvadoreña esa cosa? Y yo, Dios mío, ¿qué hacemos? Pues lo que hacen la Asunción, bueno. Primero, para evitar, y ustedes lo van a decir, cada vez que ustedes estaban en clase y sonaba la campana, ¿qué había en el grado? Una bulla y un tropel ahí para allá. Ahí en la Asunción lo que hacen es poner música clásica. Cuando están en clase y oyen la música clásica, entonces todo el mundo guarda los cuadernos y sale al receso a jugar, lo que sea, y oyendo música clásica. Eso calma a la gente. Cuando termina, apagan la música clásica, la monja, todo el mundo ve 1 metro a la redonda y tiene que recoger la basura, y en el camino todo el mundo va para su grado, igual que en la escuela. Te digo, yo no quiero ser igual, pero deberíamos imitar cosas, las cosas buenas. Nos pasó un caso en el 2001, cuando fueron los 2 terremotos, con el externado. No está acostumbrado al externado, igual que la escuela, que antes de entrar a los grados, vaya, venga y se forma. No hay disciplina para formarse. Nunca ha habido un lunes cívico donde lo formen a todos. No hacen eso. Y entonces les digo, miren, si ustedes no forman disciplina para que los alumnos caminen y se formen, se los va a llevar Judas hoy con los movimientos telúricos. Y con esto de los simulacros, que es una obligación. Y hay que hacer un mapa de riesgo para acá. Y se enseña. Vamos, hagamos el mapa de riesgo de la institución. Quiero un par de profesores, un par de administradores, un par de alumnos, un par de ordenanzas, ¿y para qué? Ellos van a hacer el comité. Y entonces armamos y vimos y zonificamos, oye, en la entrada ahí está todo un mapa, ¿a dónde pueden? ¿Dónde están las cisternas y es el peligro? Y empiezan a hacer los simulacros. Cada vez que suene, digan los chicos que salen y salen a formarse. Porque igual ahí era sonando y todo el mundo a los microbuses porque los dejan. Es un caos vehicular ahí. Y se da el primer temblor del 2000, ¿cuánto más? 2001. Y fue un solo de chongo. Y los bichos perdidos. Otras cosas las que van a aprender, hagan un directorio, no le den, así sea el del microbús, y no le den un cipote a uno. Y los padres hasta que se desocupe, porque si viene y se pierde alguien, los van a demandar a ustedes. Así yo esté en la unión, esperen que yo venga a las 7 de la noche y a esa hora me dan la cipote. Pero prefiero saber que aquí está y yo que me lo voy a llevar, que venir y saber con quién se fue.
Y entonces empezamos a aprender. Muchas de las cosas que hacemos en la escuela son buenas y en estos colegios no tan buenas por esas cosas. Y empezamos a ver eso. Ahora, tiene miedo porque no le han dicho, ojo, ¿para qué lo van a evaluar? Y el para qué es la finalidad. Mire, lo vamos a evaluar, ¿verdad? Porque queremos aumentarle el salario. Ah, pues. Y entonces, con la ministra Cecilia Gallardo Decano, se hace una prueba para evaluar la institución. Dijimos, primero, ¿qué debemos evaluar? La infraestructura. Entonces, cuando usted le dice, ¿por qué le gusta el externado? Mira, es que bien grande tiene que... ¿Qué está evaluando? Está evaluando la infraestructura. Entonces, evaluemos infraestructura. Mire, ¿y por qué le gusta el externado? ¿Por qué le gusta el centro de la señorita? Ah, porque mire, todas las niñas bien vestiditas, bien aseadas, con medias, bien ordenadas. Entonces la evaluación es a las alumnas y por eso le gusta. No, es que mire, los profesores, vieran qué chivo, ¿verdad? Igual que yo, chivoludo, pero muy estrictos y aquí, y todos andan con los hipotes, igual que la directora que murió en el Arce, que murió con los tacos puestos ahí en el instituto. Ella juró que su último día ahí lo iba a hacer, y dicho y hecho, y se le cumplió. Y entonces esa señora en las bandas y en todo, ella andaba con los hipotes metidos. Y usted veía aquella cabeza del... Ella era. Entonces dijimos, ok, con Cecilia Gallardo Decano vamos a hacer un instrumento para evaluar. Nos vamos a equivocar la primera vez, les vamos a aumentar a los chicos $200 a todas aquellas escuelas que pasen la evaluación. Y eso hicimos, díganme. ¿Ustedes han evaluado detenidamente el sistema de educación del externado? Yo hablo del externado porque he sido presidente de padres de familia y todo eso, entonces pero gracias a Dios ya leyeron todos los bichos de ahí. Sí, lo evaluó con eso de las tarjetas. ¿Cómo enseñan a leer? ¿O no? No, en las tarjetas de cuando ellos llaman la atención cuando un estudiante... Ese es un sistema que tienen, a quién matricula, a quién no matricula y quién va para afuera. No, Eso es parte de la normativa que tiene. Creo que son la tercera carta, como que para el... se les retira, pero eso ha ocasionado, yo conozco mucha gente que se ha dado ahí, parte que se ve como un bullying para ellos, parte que se han asesinado, se han ahorcado por estar ahí. Yo he visto ahí bichos que por la necedad de los padres de familia siguen ahí, porque cuando usted le pregunta a ellos, yo expresé y un alumno en una actividad lo dijo, que si él llega a ser padre y a tener hijos, el último colegio donde él lo metería es en esa bella expresión que la había tenido la mamá. Todo el mundo el externado. Oye, estar en el externado para los padres de familia es una bella presión. Aquí y allá y mirar y estudiar. Bueno, yo decidí no presionar a mi hija cuando me dijo, mira, le digo yo, hay bichas ahí que son 9, 10, sí, me dijo, yo no quiero ser nerd. Entonces déjame que viva yo mi adolescencia y mi juventud, pero yo no estoy... Y yo, mira, si esas bichas 10, 9 y vos 600, y si así me dijo, deja que yo viva mi vida. Yo dije, para allá. O sea, no es cierto, vas a ser la primera, tampoco vas a ser la última. Y es cierto, o sea, los bichos ahí, por presión también de los papás, solo metidos en la biblioteca, solo estudiando, y entonces eso de que hay que ir al cine, que toda la vida social, les pierde. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Ok. A él le da miedo porque no le dicen la finalidad. Y termino con esto. Los profesores se fueron a huelga, se fueron a paro, porque no querían que los evaluaran, y le pidieron a la ministra que mejor se los incorporara, y hoy en el mes de junio le dan entonces el incentivo sin evaluar. Entonces se dejó ganar el mandado de la ministra cuando nosotros le dijimos que la evaluación era para entonces ver cómo los profesores un poco se preocupaban por mejorar las notas de los chicos. Cuando el primer año se les empieza a dar
hubieron errores como todo sistema. Por ejemplo, una de las cosas que ganaba el puntaje era la participación de los padres de familia. Y fuimos al colegio Padre Vito Guarato. 0 en participación de padres de familia. 0. Cuando vino la ministra dijo, y esta institución es porque tienen 0. Sencillo. Es una institución que tiene alumnos, niños minusválidos abandonados. Y entonces, ¿cómo le estamos pidiendo a la institución si son niños abandonados y no se sabe quiénes son los padres de familia? Pero como la cédula dice 20% de la participación de los padres de familia para ganarse, nunca se lo van a hacer. Entró también, por ejemplo, el penal de Marión, que tenemos escuela, hoy la asume justicia, no vamos a tener participación de padres de familia. Y empezamos a ver un montón de problemas, como dice, creo que deberíamos entonces hacer evaluaciones diferenciadas. Y entonces empezamos a ver los kinderes, y entonces el CDE es proporcional. Un padre de familia, no hay participación de alumnos. ¿Y qué participación de alumnos van a hacer si solo van niños de 4, 5 y 6 años? El colmo de los colmos, y esa primera evaluación se quedó una de las mejores instituciones de Santa Tecla, que está en la entrada ahí por el ISCA, que tiene una monja que es cuartelera. La madre, y todo el mundo quiere ir a matricular a un bicho de la madre y el hijo. Porque ella sabe hasta cuándo usted va a pegar un suspiro. Y que no lo vaya a ver a la hora del recreo afuera por cuartelera. Y se quedó en la evaluación. Ninguno de los profesores ganó la. Y entonces para el cielo. ¿Por qué se quedó? Y entonces, porque la normativa decía que debía tener un proyecto educativo institucional. Todas las oficiales tienen menos ella. Ella tiene un proyecto pastoral. Y dentro del proyecto pastoral el proyecto educativo. Y entonces le digo, asumamos, veamos qué es lo que ella tiene y lo amalgamamos. Vamos a ver si tiene objetivos, metas y todo lo demás, y ahí está, y entonces 10. Ellas son así, y tienen un calendario que usted le dice, mire, va a haber una reunión este día, lo siento, ese día están las evaluaciones de la bicha, puede venir otro día menos eso. Y le dice, cuando usted puede llegar, no es cuando usted quiera. Y así va, ellos se rigen por la norma. Y entonces empezamos a ver eso. Total es que hoy los profesores se les dio eso. Se les incorporó de una vez porque empezaron entonces a pelear que era ilógico, que era injusto, que era para denigrarlo. No entendían entonces cuál era la finalidad. Lo mejor. ¿Qué piensan los docentes de sus alumnos cuando esto sale mal? ¿Qué tal? Los alumnos salen mal. Ah, ellos son. Que no estudian. No ponen atención. Que no llegan a clase. No llegan a clase, son haraganes. Solo tienen que pasar en el baño. Solo pasan comiendo, solo cumplen. Como que estuvieran enfermos. De todo mundo le echan la culpa a usted. Ay, que los papás no le ayudan. Ay. Y entonces no se ve hacia adentro. Él no hace un análisis introspectivo. No reflexiona sobre su práctica. Y entonces está como aquel, ¿seré yo, señor? Ah, loco, ¿qué están haciendo? ¿Ah? ¿Seré yo, señor? Tira la piedra y esconde la mano. Entonces, los culpables están hacia allá. Pero cuando usted señala, ojo, ¿quién es el culpable? Tiene 3 en contra. 1 para usted y 3 que me señalan a mí. Esos 3 no lo vemos los profesores. Y entonces, cuando salen mal, se justifican. Y se justifican por la actitud de ustedes. No se justifica jamás por la actitud de él. Y como no quieren que lo evalúen, entonces él es el todopoderoso. Él lo hace bien todo. Para las capacitaciones es la lumbrera.
ya no tiene que aprender. No hace como los japoneses, ¿verdad? Que llega un salvadoreño y dice, aquí vengo a aprender toda la filosofía de Japón, entonces, para lo primero vamos a una taza de té. Agárrela, ponga la mano y le empieza a vaciar caliente el agua. Y no la detiene el Señor. Y se le rebasa y me va a quemar. Le dice, es que para aprender aquí usted primero tiene que vaciar la taza. Si usted cree que ya la trae llena, no va a aprender. Cualquier cosa que le digamos, usted ya lo sabe. Y como los salvadoreños lo hacemos todo, lo sabemos todo, entonces está difícil eso. Entonces, muchos de los problemas de por qué los estudiantes salen mal, en muchos de esos problemas tiene que ver el profesor. Mi estrategia de aprendizaje para con ustedes, mis planificaciones, mis adecuaciones, el entender que debo de secuenciar, el entender que debo de comprender la edad de la sienten, piensan y dicen las cosas, y esto debe ser un solo lenguaje. Nosotros pensamos una cosa, planificamos otra y al final hacemos lo que nos dé la santa regalada gana. Entonces debemos ser como profesores cuerdos en esa línea. Yo pienso que esto lo voy a hacer, lo planifico y lo ejecuto. Me salió mal, entonces lo corrijo y lo vuelvo a rehacer. Entonces, si hay que hacer bien una cosa, pues vale la pena hacerla más de 2 veces. Cuando uno tiene éxito se le olvida, pero cuando uno tiene fracasos, entonces hiciste, igual que Thomas Edison cuando quería inventar la 2100 veces hasta que lo hizo. Aquí la gente hace un ejercicio y no le sale, la segunda vez no me queda botado. Ya no sigue. O sea, no tiene esa persistencia. Te digo a los profesores, identifiquémonos por las buenas prácticas, por aquellas cosas que hacemos bien y no por las cosas que no hacemos bien. Entonces, cada vez que uno llega a una escuela, alguien se acerca a uno. Y lo primero que dice, mira, el director no ha venido ni ha venido todas las semanas. De veras, ¿sí? Mire, tenga cuidado porque el director está peleado con todos los profesores. De veras. Mira, fíjense aquí, los bichos entran y salen y no tienen disciplina. Como que uno es la catarsis. Mire, me gustaría que hablara, que manden a llamar ahorita a los padres de familia para que digan todo lo se siente esa. Y le digo yo, miren, nosotros tenemos la culpa de que la gente vea cosas que no son, cosas pequeñas e insignificantes. Yo puedo tener diferencias con algún profesor, eso es lo que todo el mundo sabe. Involucren a los padres de familia, gracias a Dios hoy encontraba el documento abajo. Este que rige la educación de El Salvador. El plan social educativo, vamos a la escuela. Hay que conseguirlo porque eso lo utilizarán hoy hasta que las administraciones no cambien en el plan social educativo. El que rige la educación, ahí está el modelo educativo que tiene, ahí está todo lo que se quiere hacer con las escuelas. Dice Badía Serraí, hoy estamos en tiempos, ojo, de una familia presurosa. Las sociedades de ahora son presurosas, andan siempre a la carrera. Tiene razón. Hoy que se creó el tema de las escuelas inclusivas de tiempo pleno y se amplía la jornada de 5 a 8 horas y les decimos a los papás, miren, los chicos ya no van a salir a las 12, van a salir hasta las 4. ¿Qué piensan ustedes? Está bueno, yo me voy a trabajar, lo paso dejando y regreso a las 4 y lo paso a traer. Si
lo pudiera dejar a las 6 de la mañana y retirar a las 6 de la tarde sería bueno, porque la familia anda para arriba y para abajo. Quisiera que las escuelas se convirtieran en guarderías. Y encantados de dejarlos ahí porque saben que la escuela es un lugar seguro. Y si ahí van a estar los profesores que los van a cuidar porque les paga el gobierno, mucho que mejor. Quieren hacer cambiar la función entonces de la escuela. Entonces sucede eso. En este plan dice que en este plan social hay que rediseñar dos cosas. Una es la escuela y otra es el aula. Y estamos de acuerdo. La escuela debe de cambiar. Debe abrirse y dejar entrar la participación de los papás. Cuando estos papás llegan y usted los invita en alguna oportunidad, porque la mamá va a salir embarazada, y qué mejor modelo, ¿verdad?, que estar hablando y dibujando una señora algo barrigona, traerle a alguien que es la mamá de la Pasito, la Chusita, es más significativo y todos los niños llegan y le tocan, va a ser futbolista. Jamás ese conocimiento lo perderán porque es significativo. Cómo los niños se mueven y todo eso. Y llegan los padres de familia y le dicen, ¿cómo hace el profesor para aguantar 40 monos aquí? Y entonces se lleva otro cassette de la profesora. Cuando usted le dice, mire, quiero unos padres de familia para que me vengan a ayudar porque vamos a hacer una actividad, a repartir esto y a colorear y a recoger y a todo eso. Dos tengo en la casa y parecen la cola de Judas. Y usted tiene 30 aquí, no sé qué paciencia tiene. Y entonces empiezan a conocer la escuela por su trabajo. Me es chiche tener 30 ahí. Y peor tenerlos así como ustedes sentados. Cipote después de 10 minutos ya le pican las nalgas. Sí, o sea, los chicos son así, hiperactivos. Entonces, la condena más grande de un profesor es decirle, los próximos 50 minutos, ahí sin moverse, callado, escribiendo, es como que usted amarre el bicho ese. Si él por naturaleza es hiperactivo. Entonces usted tiene que usar estrategia. Entonces dice, ok, vamos a hacer una ronda, vamos a hacer esto, y entonces el bicho cuando ya tocaron, profesor. Sí, lastimosamente se acabó la hora, ahí vamos a seguir la otra. Entonces empiezan a guardar las cosas. Pero entonces aquellos profesores que no se preparan, que solo llevan una actividad y que al final, no, pues hay hora libre. Y este profesor, digo yo, no. Es por demás este gastar pólvora en sopa. Usted deberá planificar de acuerdo entonces al tiempo establecido. Vamos a enseñar un poco eso. Si yo tengo 7 horas y llevo un solo contenido, ya me comió. Ya vas a ver el viejo, ya se le va a acabar el cassette. De ahí vamos a hacer lo que nosotros queramos, entonces nos vamos para el baño. Y vamos a chatear y a whatsappear y todo lo demás. Ya, entonces caballo, a 15, 20 minutos, y ya va. Si tienen actividades de la otra materia, háganlo, ahí les vamos a dar chance. Él genera la indisciplina, después no la puede controlar y entonces quiere castigar a los hipótesis. No planificar una clase y las actividades de acuerdo al tiempo que tiene es crear indisciplina. Entonces los profesores generamos indisciplina. Y entonces en eso, aquella le quitó el espejito que tenía ahí a ver quién es la más bonita y cayó y quebró y se agarraron. Y ahí está el profesor, sí, pero como él es el culpable. Y después bichas la dirección y después van para su casa y traen a las mamás. Entonces había que cuidarnos de esas acciones que nosotros también provocamos. Entonces en este tema hay que empezar entonces a verse hacia adentro. ¿Qué es lo que yo hago? El mejor parámetro en efecto de evaluación de un profesor son los alumnos. Pregúntenle, así como dice el cura de ahí de mi colonia, ¿va? Yo quiero saber, así va, ¿qué tanta fe profana en el seno de la familia? Que ahí van de la manita todos ahí, y dicen, déjenme un ratito con los bichos, ¿va? Y estos hipotes sueltan la sopa. Entonces, no es, dice el cura, lo mismo que vengan a la iglesia una vez a la semana y todo bien. Con estos hipotes le cuentan todo.
Eso hacemos con los niños de parvularia para saber cuál es el contexto de la familia. Entonces nosotros le decimos, hoy vamos a dramatizar el día de la familia, el día del hogar. Y entonces, ¿cómo llega su papá? Vieja. Característica de los papás, sonámbulos. Tranquilo. Ok. Termino entonces con algo que ustedes dicen que no saben todavía. Estas son lo que van a hacer. No está aquí. Ok. ¿Qué vamos a hacer para la próxima semana? ¿De otro? Hay un libro en la aula virtual, si no, ahí está en la biblioteca, de Julio Pimienta. Van a tener que traer o leer o prestar o alquilar o en digital, como sea, el primer capítulo de Julio Pimienta. En esto hay que elaborar entonces 3 cosas. A ustedes les voy a pedir que en equipo, y después vemos qué le toca a cada quien. En primer lugar, el primer equipo tendrá que ser una línea de tiempo. Espero que quede claro, una línea de tiempo. ¿De qué habla la primera parte del capítulo? Jesús, de 3 periodos, no es el de Jesús, de 3 periodos. Ya hablamos que a quien se le considera el introductor del concepto de evaluación es Tyler, Rand Tyler. Entonces, la primera fase habla del periodo pre-Tyleriano. Para hacer la línea de tiempo, entonces hay que ver qué sucede antes de este señor de Taylor. Dice, miren, habían sistemas de evaluación. El segundo periodo es el propio de Tyleriano, del 30 al 50. Y el tercer periodo es el post-Tyleriano. Entonces ahí hago mi línea de tiempo. Eso hará el primer grupo. El segundo grupo, o los segundos grupos, como hay una cosa importante aquí, es que en esto de los exámenes que hacen los técnicos y en los exámenes que hacen todos los profesores profesionales como ustedes, cuando quieren lograr el nivel 1, espero que ya les haya explicado eso. Entonces, una de las falencias es el tema de los autores. Nadie reconoce cuál es entonces la importancia, ¿verdad?, de la propuesta de este autor. Aquí hablábamos, por ejemplo, que ya falleció y se cerró una de las universidades famosas de San Salvador, la del doctor Escamilla. Escamilla es uno de los que aporta al sistema de evaluación. Y la importancia de él radica en decir que la evaluación tiene que ser participativa. Dejemos la heteroevaluación, que es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo, y solo el profesor es entonces el que evalúa. Y en este concepto dice, la participación significa que denle chance a los alumnos que se autoevalúen. En la rúbrica, uno de los principios es la autoevaluación. ¿Cuánto tiene? El 10%. Pero mire, que ponga 10, la única posibilidad que va a tener de ponerse 10. Porque el otro 90% va por la rúbrica. Que ponga 10. ¿Pero para qué me sirve la autoevaluación? Ojo, para hacer un análisis introspectivo. Entonces dice, la participación, miren, si no quieren hacer autoevaluación, hagan la coevaluación. Que los equipos que participan, entonces en equipo se evalúen. Es otra manera de hacer la evaluación participativa. Y también puede participar el profesor,
Pero es más, así como hacen los colegios, deberán de dar a los padres de familia en qué fechas, cuáles son las actividades a evaluar para que uno diga, mire, no, si mi hijo trajo las tareas, trajo la monografía, trajo el ensayo, trajo la presentación, y entonces ¿por qué no tiene nota? Entonces el profesor, como padres de familia no ven eso, les ponen 0. Y dice, yo le puedo traer las actividades que él ha hecho y que usted calificó, profesor. Ah, pues fue un lapsus. Hay lapsus, yo he tenido lapsus. Le digo, tráeme el examen, entonces ahí, y le ponemos la nota. O sea, no, también somos humanos, entonces cometemos errores. Entonces, creí que le iba a haber puesto 9 y entonces me estaba durmiendo y entonces me pasé de la casilla y entonces no le puse nota. Pero entonces están las evidencias, entonces los padres de familia también deben de saber cuáles son aquellas actividades que les van a evaluar y en qué meses, ¿verdad?, entregan notas. Entonces, lo bueno de esta es esto, ¿verdad?, que él introduce el término de que la evaluación debe ser participativa y no estar solo en el poder del profesor y hacer evaluaciones. Hay que hacer autoevaluaciones, hay que hacer coevaluaciones y hay que hacer partícipe a los padres de familia de las cosas que le van a evaluar. Pero cabal, cuando usted viene, mire, si hijo no pasó, si es que todas las evaluaciones, a mí nunca me ha dicho los exámenes, ¿cuál es el examen? ¿Ves? Sucede eso. Entonces, la segunda actividad es hacer un cuadro. Vamos a hacer un cuadro con los nombres de los diferentes actores y, ¿cómo le decimos? Comparativo. No puedo compartir. Sus aportes en el tema de evaluación. Como decíamos en la universidad, encontrará alrededor del autor un montón de pajas didácticas que la mamá, el papá, eso a mí no me interesa. Sino cuál es el aporte en términos de evaluación. A la evaluación. ¿Sí? ¿Cuál es el aporte que él dio a la evaluación? Principalmente evaluación de la educación, que es la que nos interesa. En términos a la evaluación. En términos de evaluación, ¿qué es lo que él dijo? Entonces, Camilla dijo que la evaluación debe ser participativa y significa que hay que involucrar a los alumnos en las autoevaluaciones, en las coevaluaciones y a los padres de familia. ¿Va? Eso es todo. Así de sencillo. Mire que nació aquí en Santana y aquí vivió en el barrio y la mamá y el papá, no me interesa. Me interesa su aporte. Ese es el segundo. Y el tercero, un resumen en 5 líneas de los 8 modelos de evaluación que hay. Termina el capítulo haciendo énfasis en los modelos de evaluación que hay. Ok, la idea es que nosotros el próximo viernes se pongan de acuerdo, se dividan el trabajo y lo venimos a montar aquí. Montamos la línea de tiempo, montamos el cuadro resumen con los autores y montamos los modelos. ¿Cuántos grupos habemos aquí? 6. Levántense las cabezas de serie. ¿Pero de cuántos lo quieren? Quiero ver cuántos hay aquí, entonces yo digo que 5, 5. 6. Somos 35, ¿verdad? Nosotros somos 4. Levántense las cabezas de serie. Los representantes de su equipo, no sé de qué otra manera llamarles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién es la 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasa para adelante, los chicos y las chicas representantes, adelante. Los vamos a ornamentar.
O de los grupos que ya teníamos, eran los mismos cuatro. O sea, yo lo que estoy pidiendo es quiénes son los representantes de los equipos que ustedes han venido trabajando para que... Aquí no se le escapa nada. O sea, después nos van a decir, mire, yo no estoy con ninguno. Pasa la mensualidad. Acceso y le alcanza. Ok. Equipo 1, voy entonces a dividir el proceso. Construirán en la línea de tiempo, ojo, la época pre y la época tayleriana. ¿Estamos? Estamos. Leerán el capítulo y de eso entonces traerán los materiales para hacer el montaje de la época pre-tayleriana y la época tayleriana. Equipo 1. Equipo 2, ¿verdad? Entonces trabajará la continuación de la línea de tiempo con la época post-tayleriana. La pre y la tayleriana. Ellos la post-tayleriana. Ok. El equipo 3 y el equipo 4, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar el equipo 3, los primeros 5 autores que aparezcan, como lo que vamos a hacer es un cuadro con las propuestas. Entonces veremos ese cuadro cuando, o sea, ojo, lo que voy a decir, para hacer ese cuadro hay que leer la época pre, tayleriana y post, porque ahí aparecen los autores. De ahí voy a sacar entonces, mínimo entonces 5 y 5, ¿verdad? Los primeros 5 tienen que ver contigo y los últimos 5 tienen que ver contigo. ¿Cuáles son entonces aquellos aportes importantes de estos autores en términos de la evaluación? ¿Estamos? Y los últimos 2 trabajaremos los modelos. Como son 8, usted trabaja los primeros 4 y usted, señor Aquiles, ya ven que tiene nombre de nombre griego, ¿verdad? Del mero talón. Entonces trabajarán los últimos 4 modelos. ¿Sí? Falta otro grupo. No, aquí dije yo los cabezas de serie, ya hay otro grupo, ya no me meto con él. O sea, debió pasar entonces el representante de ese grupo ahí. Entonces les vamos a dar esa lección. Ok, quedamos organizados entonces de esa manera. Hoy por hoy quedan entonces divididos y tendrán el resto que sumarse a estos equipos, ¿verdad? Y entonces haremos la primera autoevaluación de ustedes. Ustedes se autoevaluarán. O ustedes evaluarán a... Lo bueno de esto es que yo les puedo poner 10, pero para algunos de ustedes dicen, no, mire, si se equivocó, pues. No, mire, no. Entonces ustedes evaluarán a sus propios compañeros. Entonces, el resto de personas que está y que no está integrada a los grupos, ya veo que hay 8 personas aquí para agregarse, y los que no han venido, por favor les avisan que tienen que sumarse a estos grupos. Digan. ¿Cuántos integrantes serían? Yo quiero 8 grupos, independientemente de que sean las 4. Las 4, ¿va? Con él, 3 y 1. Somos 4. Pues sí, 4 personas. No, 8. Entonces ahí está la 4. Las 4 personas. Las 5, las 6, las 7. Entonces serán ustedes los llamados entonces a integrar esto. Entonces, como aquí tenemos 4 personas, pueden entonces perfectamente unirse a Tania y a su equipo, o con Julio, o con los demás compañeros. Ok, esa es entonces la segunda actividad para la próxima semana. Pero adelantando, solo les voy a pedir algo. Consíganse un video, una película. Ahí en YouTube, con todos los ingenieros que pueden. La película se llama
El Club de los Emperadores. Esa película. Quiero que se consigan la película. Ahí está en internet, la pueden bajar. ¿Alguien de ustedes quiere hacer negocio? ¿Ya? Trae que unos 4 discos y se empieza a vender. Para que vean que podemos. Se llama El Club de los Emperadores y quiero que la vean. Ya para el próximo viernes. La van. Yo diré entonces después, lo primero que quiero es que garanticen que ustedes la tienen. Si no la tiene usted, pues la tiene su pareja, ¿verdad? O sea, que está a la par, no otra cosa. Para poderla ver. Y entonces después decimos qué es lo que vamos a esperar. Y esta es una película que tiene que ver con esos dilemas morales de la evaluación. Repito, esta es una película de un profesor, ¿verdad?, que tiene que ver con esos dilemas morales de la evaluación. Y entonces dice, metí la pata, le puse 10 a quien no se lo merecía. Lo hice con una sana intención, pero 20 años después se vuelve a dar la misma situación y recapacita. Pero ya es tarde. Ese es un dilema moral. Y aquel como ustedes que se merecían el 10, la regué. No les puse el 10, no se ganaron el premio. Y 10 años después ha vivido con ese, así va, hay otra película que se llama Latigazo. Ha vivido con ese remordimiento, porque ese es un dilema moral. Está bien ayudar a una persona cuando él se explica y expone qué es la cosa, pero este profesor mete las 4 en y se crea todo un dilema moral, y entonces tiene que reparar. Claro, a quien le hace esa jugada, que él piensa que al decirle, mira, yo realmente vos eras te deberías de ganar la beca y no lo hice, y tiene que decirle, cometí un error, no es eso, pero tiene que expresarlo porque no puede vivir con eso. Entonces el muchacho, confiando en él, en su capacidad y en todo lo que había aprendido, el destino se encarga de hacerle también a este profesor una mala jugada. Bien dice el dicho que todo lo que aquí se hace, don Julio, aquí se paga. Y con una cuarta más. Y con una cuarta más le dejan el hoyo más profundo. Y entonces sucede eso con este señor. Desde el tema del Club de los Emperadores, ya eso es un dilema, y dice, bueno, no, por eso voy a hacer esa estrategia, la del Club de los Emperadores. Pero es eso porque él es un profesor del área de historia que hace vivir a los alumnos su clase. Y cuando toca el tema, y por eso el nombre, de los emperadores, los viste a todos como emperadores. Y ahí sale el nombre de un emperador, ¿no? Julio César. El que quemó la Roma. Y entonces los hace hablar y trabajar como los Césares. Entonces es significativo, todo el mundo vestido como los Césares. Cuando la educación estaba para formar oradores, el mejor estudiante entonces era el mejor orador de todo el Senado. Entonces es muy significativo. Entonces consíganla, empiezan a ver, y después vamos a ver entonces sobre qué vamos a trabajar esa película. Esa es como un hobby para que vean que también hay entonces dilemas en este tema, y que uno debe ser equitativo, igualitario, y debe ser justo.
debe ser justo en las evaluaciones con los estudiantes. ¿Tenemos cuántos minutos? ¿Ah? Son las 7, ¿qué hora salimos? Va, entonces tienen 10 minutos cada equipo para hacer la representación y nos vamos. 10 minutos. 5, pues va.